Basque, confianza y seguridad certificadas. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Bienvenidos a Convergente TV, Televisión Global, y al programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los temas que están redefiniendo el orden mundial. Hoy nos acompaña Robert Marchán Brito, él es licenciado en Antropología Cultural por la Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por la Flaxo, y uno de nuestros analistas en temas internacionales y de geopolítica. En esta oportunidad abordaremos los temas de actualidad de la geopolítica, desde crisis humanitarias hasta tensiones nucleares. Ciertamente el mundo enfrenta desafíos que cuestionan la estabilidad global. El tema de hoy, de Gaza a Ucrania, de Cachemira con fracturas de un orden internacional en disputa. Bienvenido, Robert. ¿Cómo describirías el panorama actual? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Eh, es interesante lo que está ocurriendo en el mundo, como habíamos ya hablado en algunas ocasiones anteriores. Estamos compareciendo todos ante un nuevo proceso en el cual el mundo está cambiando del orden unipolar que habíamos entrado a partir de la caída de la Unión Soviética a un orden multipolar. Y eso se evidencia con varias tendencias que podríamos identificar en la actualidad. Primero, el debilitamiento de este orden unipolar liderado por Estados Unidos y los avances que hay hasta esta nueva multipolaridad, donde hay un ascenso de China, Rusia y especialmente y también de la India como potencias ya no solo regionales, sino mundiales. También vemos que hay una competencia tecnológica creciente y así también un rearme creciente en todo el mundo. Es decir, todas estas circunstancias nos dan pie a ver lo que se está dando a través de este cambio de paradigmas mundiales. Hay también un debilitamiento del orden liberal internacional que estaba basado básicamente en que las relaciones internacionales se deberían basar en reglas, porque estamos viendo cada vez más que ese orden internacional basado en reglas se va debilitando porque las grandes potencias prácticamente asumen sus propias reglas, empezando por los mismos Estados Unidos, quien trabaja en función de sus propias reglas y por lo tanto está debilitando toda esa estructura que se quiso crear de un orden mundial basado en reglas. También vemos crecientes migraciones desde el sur, sobre todo el sur global, hacia el norte global, es decir, de los países menos desarrollados o subdesarrollados hacia los países desarrollados, lo que ha generado también tensiones de carácter social internos en muchos países, tensiones incluso con características de luchas culturales, luchas religiosas e incluso raciales. Y también han aparecido conflictos híbridos que están matizados por una guerra de información. Prácticamente encontrar una información certera que nos indique cómo se van moviendo las cosas, cómo se van dando las situaciones es difícil. Hay que abrir el marco temporal, el marco de análisis para poder escuchar los dos bandos, pero por ejemplo, hay una gran censura de comunicación, por ejemplo, en Europa respecto a lo que sucede con Rusia, incluso aquí en América, de lo que pasa con Rusia. Entonces es difícil entender qué es lo que realmente está pasando por sobre lo que todos sabemos que se da en una situación como estas, sobre las narrativas y sobre las mentiras propiamente dichas que hay. Dentro de esto también se enmarca el nuevo uso de la inteligencia artificial que prácticamente nos ha puesto una nueva realidad enfrente. Ya a veces es difícil discernir qué es verdad y incluso en imágenes, qué es verdad versus qué es mentira, qué está hecho con inteligencia artificial. Y así también vemos dos cosas que son también importantes para nosotros como país, la desestabilización de regiones claves, sobre todo en el Asia Occidental, el Sahel, que es la parte bajo la parte
del Sahara de África, el mar del sur de China y todas esas zonas. Y también algo importantísimo que es el ascenso de las redes criminales transnacionales, que no solamente ocurre aquí en nuestro país, sino que está ocurriendo a nivel de todo el mundo, con una integración en las que se vuelven un competidor incluso de los estados nacionales. Entonces, Tal cual. estas, Roberto, ¿qué sí. te parece si vamos desglosando para que nuestros, quienes nos siguen, nuestros televidentes y oyentes, puedan engranar en la problemática de cada uno de los temas que tú mencionas? ¿Qué te parece si vamos desglosando brevemente, uno a uno, cada uno de ellos, quizás los más gravitantes de este momento? ¿Qué te parece, Roberto, si empezamos por Gaza, un punto crítico en la agenda global? La situación es descrita como una tragedia humanitaria, que ciertamente lo es. Las Naciones Unidas refiere la hambruna inminente, la muerte de niños que enfrentan severos casos de desnutrición. ¿Cuál es el panorama actual de Gaza para ir avanzando en esta lógica que el programa te plantea, mi querido Roberto? Eh, Como tú mismo lo acabas de decir, yo creo que estamos viendo en vivo y en directo una tragedia humanitaria mundial, una circunstancia que no la habíamos podido, que la hemos vivido como planeta durante algunas veces, en muchas ocasiones, pero que no la habíamos vivido en las circunstancias actuales, es decir, en vivo y en directo, con la posibilidad de ver casi en tiempo real lo que está ocurriendo en un genocidio, lo que empezó con una supuesta autodefensa después de los hechos del ataque de Hamas de hace ya casi 2 años. Se ha convertido prácticamente en una acción de exterminio por parte del Estado de Israel para eliminar, si no físicamente, por lo menos eliminarles del territorio a toda la población de Gaza, y se me refiero a toda la población palestina, tanto de hombres, mujeres y niños, sobre todo de niños. Entonces yo creo que aquí es una de los de lo que más nos muestra cómo está fallando el orden basado en reglas que supuestamente se había logrado construir. Porque si es que ese orden basado en reglas existiría, el mundo entero ya debería haber condenado hace rato al Estado de Israel por el genocidio que está cometiendo. Sin embargo, vemos que eso no existe. Sin embargo, vemos que las condicionantes geopolíticas, es decir, todavía las necesidades de mantener presencia y poder en la zona del Oriente Medio para las grandes potencias, priman hoy, igual que ayer, por sobre los intereses humanitarios de la gente que está viviendo ahí. Entonces, es una circunstancia terrible, como te decía, los hechos que nos van narrando y los hechos que podemos ver día a día no configuran más que crímenes de guerra, un genocidio, y que ojalá en algún momento, cuando estas circunstancias se vayan aclarando y sepamos hacia dónde mismo camina el mundo, en algún momento los responsables puedan pagar por esos hechos. Efectivamente, Roberto, y para ponerlo en blanco y negro y con claridad, porque el objetivo de este programa ciertamente es que se digan las cosas con total transparencia de lo que está pasando en Oriente Próximo. Y te vuelvo a replantear la pregunta, no obstante, tú nos das una excelente aclaración. ¿Se está reeditando el Holocausto en Oriente Próximo? ¿Esta transgresión moral en función de la limpieza étnica es en esos términos, Roberto? Yo creo que se ha perdido los horizontes de moralidad y se han perdido en aras de una visión teocrática de la realidad. Recordemos que el pueblo judío, que también deberíamos diferenciar el pueblo judío versus el régimen sionista de Israel, no necesariamente es lo mismo. Pero detrás de la concepción sionista, de la concepción del Estado de Israel, hay una concepción teocrática en la que nos habla de que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios y que la tierra de Gaza o la tierra de Palestina, que no solamente incluye lo que es el actual Estado de Israel ni la parte palestina, incluye una buena parte de Jordania, de Siria, incluso de Líbano, son la tierra que supuestamente Dios les entregó a los judíos para su existencia. Entonces, si es que el pueblo elegido por Dios es el que, y supuestamente Dios les entregó esa tierra a ellos, entonces eso supuestamente justifica cualquier accionar
de ellos, por sobre cualquier otra consideración. Yo he leído en los últimos tiempos, por ejemplo, declaraciones tan aberrantes como la de ministros del gobierno de Israel, que nos hablan de que las reglas internacionales le competen a todos los estados menos a Israel, porque Israel es el pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las reglas internacionales no les competen. Ellos pueden irse por sobre las reglas internacionales. Entonces, cuando tenemos un estado donde la gente está convencida de aquello, estamos abriendo la puerta a que puedan hacer cualquier cosa en contra de cualquiera que se oponga a esa retórica. Y lastimosamente el que está cometiendo eso es precisamente el pueblo que en su momento en la Segunda Guerra Mundial fue la víctima de ideas muy similares, que en cambio les victimizaron a ellos, hablando como que los judíos eran una raza de subhumanos o eran o personas que no se merecían estar en esta realidad. Por lo tanto, estamos enfrentándonos un dilema ético, un dilema moral mundial que ojalá a partir de lo que está ocurriendo podamos decir que en algún momento el mundo ha cambiado y podamos entrar en una dinámica diferente. Roberto, frente a lo que tú describes, el mundo libre estaría esperando posiblemente que las Naciones Unidas haga su parte, pero parece incapaz de actuar con contundencia. ¿Cómo ves el accionar de las Naciones Unidas frente a la problemática que tú has descrito, Roberto? Lo que estamos viendo con las Naciones Unidas es precisamente el, eh, la pérdida de horizontes, la pérdida de sentidos, la pérdida de lo que debería haber sido este mundo basado en reglas, en el cual las Naciones Unidas y sus reglas impuestas eran el pilar fundamental sobre el que se sostenía este supuesto mundo basado en reglas. Pero estamos viendo que las Naciones Unidas son incapaces de manejar estas situaciones, más bien se han convertido en hasta cierto nivel en cómplices de lo que está ocurriendo, por lo tanto el desprestigio es totalmente evidente. Y lo que está sucediendo precisamente es que la gran mayoría de los países del planeta se están dando cuenta de que todo lo que se había le había indicado, de todo lo que se había eh, indicado anteriormente de que el mundo se iba a basar, de que las relaciones internacionales entre los estados se iban a basar en estas supuestas reglas, no tiene ningún sentido y que cada quien debe acumular el poder por sí mismo porque esa es la única manera de manejarse dentro de un ambiente caótico y anárquico que se han convertido las relaciones internacionales nuevamente. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, te decía, ¿cuál es el futuro que le espera al pueblo palestino en este contexto? Chuta, es muy difícil predecir el futuro, Timmy, pero lo que estamos viendo, mientras dure el apoyo de Estados Unidos y del mundo occidental, aunque aparentemente da ciertos visos de que algunos países como Francia, Reino Unido, están cambiando un poco apenas su posición, pero mientras exista esta circunstancia, yo creo que el pueblo palestino está siendo sacrificado y va a seguir siendo sacrificado en aras de las conveniencias geopolíticas de las grandes potencias. Porque lo que está detrás de todo esto, a más del ámbito interno israelí, en el cual, como te decía, hay una visión teocrática de la realidad, a más de eso, existen los intereses geopolíticos de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y el mundo occidental, por sostener el Estado de Israel, porque continúa siendo su ancla y continúa siendo su presencia para controlar un Medio Oriente que siempre ha sido una de las zonas más inestables del mundo, pero que asimismo acumula unas de las más grandes riquezas energéticas del planeta en caso del petróleo y el gas. Tal cual, este es un tema que nos lleva a reflexionar sobre la justicia global. Roberto, pasemos ahora al tema Ucrania.
donde las tensiones han escalado a niveles muy preocupantes. La guerra de Ucrania sigue siendo un polvorín. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ves tú, Roberto, la evolución de este conflicto que ya lleva un par de años? Como te decía, la guerra de Ucrania, todo esto, todo lo que está ocurriendo se enmarca dentro de este cambio de nuevo orden mundial que estamos viviendo, donde las potencias están manejando sus dinámicas geopolíticas. La guerra de Ucrania no fue más que, desde mi punto de vista, un intento por el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, por debilitarle a Rusia, por debilitar las capacidades emergentes de Rusia. Recordemos que Rusia, como heredera de la Unión Soviética después de 1990, entró en un bache que duró al menos 20 años, en el cual era un país que se convirtió de una superpotencia mundial a un país casi intrascendente en el ámbito mundial, a pesar de que es el país más extenso en territorio del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, pero había caído en ese bache, pero estaba en un proceso de levantamiento de sus capacidades, de sus potencialidades, y el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, cuyo enfoque principal hoy por hoy es oponerse a la emergencia de China en el sudeste en el Asia, le veía como una oportunidad utilizar a un proxy como Ucrania para debilitarle a Rusia. Lastimosamente para ellos, esta jugada les salió mal, diría yo, y nos encontramos en una situación en la que, lejos de debilitarle a Rusia, más bien la han logrado unificar, han logrado que el gobierno y el pueblo se consoliden, y han logrado que incluso su economía, su industria y sus capacidades se multipliquen. Hoy por hoy estamos hablando de que Rusia probablemente es el ejército más competente y más capaz del mundo, al menos en ciertos ámbitos, como el ámbito terrestre. Estamos viendo que la capacidad industrial militar de Rusia supera de largo a la de Estados Unidos y Europa juntas, y ese tipo de cosas. Entonces, bajo estas circunstancias y con el nuevo liderazgo de Donald Trump, que heredó, hay que ser reales, de esta guerra de Biden, yo creo que lo que quiere hacer Donald Trump está buscando la forma de salir de esta guerra de alguna manera decorosa para Estados Unidos, que no implique el admitir que Estados Unidos una vez más perdió una guerra, que es la realidad. Estados Unidos ha perdido esta guerra conjuntamente con Europa, pero lo que están tratando de hacer es buscar la manera de, aunque sea dentro de la retórica, de salir de alguna forma limpios, entre comillas, de esta confrontación. Y también el interés de Estados Unidos probablemente no ha cambiado, más bien dicho, no ha cambiado, que es el enfrentarse en los próximos años a China, en limitar el crecimiento de China. Y para esto también es muy importante separarle a Rusia de China, porque Rusia y China juntas, que son parte del BRICS, que también involucra a otros países como Brasil, como la India, etcétera. Rusia y China juntas son muy difíciles de vencer. Por lo tanto, también uno de los intereses norteamericanos es separarle de alguna manera a Rusia de China, y creo que en ese camino es la estrategia que ahora ha cambiado de parte del gobierno de Donald Trump. ¿Se va a terminar la guerra? Yo creo que se va a terminar la guerra el momento que Rusia considere que ha alcanzado sus objetivos, no antes. Por más que la retórica nos hable, hoy día, ayer mismo se reunió el enviado especial de Donald Trump con Vladimir Putin en Moscú, y se habla de que hay unos pasos y que probablemente va a haber en unas pocas semanas una reunión entre Trump y Putin, pero yo creo que esto es simplemente retórica para darle a Rusia también el tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos dentro de la guerra. ¿Y cuáles son esos objetivos? Desde mi punto de vista, los objetivos será cortarle prácticamente a Ucrania en dos, convertirle a Ucrania en un país, que no sea realmente un estado, sino solo una zona de amortiguación entre Occidente y Rusia, limitar el acceso o impedir totalmente el acceso de Ucrania al Mar Negro, anexándose Odessa, y obviamente impedir que Ucrania de aquí en el futuro se una a la OTAN, que es la amenaza existencial más grande que tiene Rusia actualmente. Entonces, esa es mi visión de lo que probablemente ocurra ahora en el caso del conflicto ucraniano-ruso. Sí, yo comparto contigo ese criterio. Roberto, el presidente Donald Trump ha emitido un ultimátum a Rusia en este juego de cambiar fechas, días. ¿Recuerdas tú
le dio 50 días para zanjar el tema, luego lo redujo a 10. ¿Qué implica esto? Luego de esta narrativa del presidente Donald Trump, errático en su política exterior, también habló del envío de 2 submarinos nucleares en respuesta a las declaraciones de Medvedev, que es un funcionario del gobierno ruso. En contraparte, los rusos hablaron del misil hipersónico que van a emplazarlo en Belarus. ¿Cuál es tu lectura de esto, Roberto? La retórica nuclear eso es lo que más nos debe preocupar, creo yo, a todos los habitantes del planeta. A veces los que estamos en la parte sur o alejados de los centros neurálgicos donde se están desarrollando las acciones políticas, militares, etcétera, creemos que estamos en una zona segura, pero valdría recordarles a todo el mundo de que una confrontación a gran escala nuclear entre las dos grandes superpotencias, entre Rusia, Estados Unidos o Occidente versus Rusia, no nos va a dejar vivos a muchas personas en el planeta, porque si no nos mata directamente una bomba atómica, nos matará la radiación o nos matará el invierno global que sobrevivirá después o se vendrá después de la confrontación nuclear. Y nos volverá a todos los que sobrevivan al tiempo de las cavernas, probablemente y a disputarnos los unos contra el otro las posibilidades de supervivencia. Entonces es una situación crítica, dramática, en la que lastimosamente se juega a veces con la retórica y se juega con las acciones. Eh, mucho de esto es retórica, pero detrás de esta retórica, como te decía, hay las posibilidades reales de que en algún momento se pueda dar una circunstancia de este estilo. Por ejemplo, lo que dijo Donald Trump de sacar 2 submarinos nucleares. Todos sabemos que los submarinos nucleares es parte de la triada nuclear que tienen las grandes potencias. ¿Cuál es la triada nuclear? Las fuerzas nucleares de tierra, que tienen silos en algunos lugares, las fuerzas nucleares aéreas, que son los bombarderos que pueden llevar, y también los ciertos nivel de misiles, y las fuerzas nucleares navales, que son las que están montados sobre submarinos. De esta triada, las más peligrosas, entre comillas, porque todas son peligrosas, son la triada naval, porque se sabe poco en qué momento y en qué lugar están en sus patrullas los submarinos, del un lado y del otro lado. Entonces, no es que Donald Trump dice, a ver, ahora sí saquen 2 submarinos que están aquí en mi playa y váyanse a amenazar a la Rusia. Normalmente están los submarinos en los mares del mundo, tanto del un bando como del otro lado, circulando y haciendo presencia de diversas maneras. Recordemos que el día de ayer, si no me equivoqué, y no me equivoco, llegó también un submarino nuclear ruso a La Habana. Eso también es una forma de decir, ojo, aquí todavía estamos nosotros. Entonces hay que separar la retórica detrás de lo que hay detrás. Pero el escenario nuclear es un escenario que siempre va a estar en la mente de todos nosotros. Para mí, lo más significativo del escenario nuclear es que primero en el 2019 Estados Unidos se salió del tratado que limitaba las armas de alcance intermedio de armas nucleares, o los misiles de alcance intermedio. Estos misiles son de 500 hasta 5.500 kilómetros de alcance, son los de alcance intermedio, que son los misiles que de hecho más le afectaban a Rusia, porque son los misiles que amenazan más directamente a Europa con los de alcance intermedio, porque esos misiles no llegan a Estados Unidos. Y también amenazaba desde Rusia a Japón. Y Estados Unidos en el 2019 se salió de ese tratado. Y más bien Rusia hizo una prórroga para mantenerse dentro de ese tratado sin hacer este tipo de armas. Pero creo que la semana pasada, si no me equivoco, esta misma semana, ya emitió un comunicado Rusia de que ha terminado su prórroga y desde ahora en adelante va a seguir desarrollando misiles de alcance intermedio. ¿Qué te está diciendo eso? Les está mandando sobre todo una señal clara a los europeos de que, ojo, yo no quería atacarles a ustedes también en este enfrentamiento, pero ustedes me llevan a que yo también me dedique a crear las armas suficientes para llegar a sus capitales en cualquier momento y en cualquier eventual acontecimiento. Entonces, lastimosamente el mundo va caminando hacia una circunstancia donde las fuerzas nucleares se convierten en una espada de Damocles sobre toda la humanidad.
no solamente sobre las grandes superpotencias o las potencias intermedias, y que al contrario de lo que ocurría en la Guerra Fría, donde había esta idea de la destrucción mutua asegurada que limitaba el uso de las fuerzas nucleares, hoy por hoy se habla con mucha más facilidad del empleo de estas armas nucleares, lo que es terriblemente peligroso para el mundo en su conjunto. Absolutamente, Roberto. Y para los jóvenes especialmente que nos escuchan, ayer 6 de agosto recordábamos 80 años del lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima. No hablaré de los miles de muertos y del impacto de la utilización de esta arma, necesaria o no en su momento. En todo caso, Roberto, este es un escenario que pone los nervios de punta. Veamos ahora al sur de Asia, donde Pakistán e India enfrentan sus propias tensiones, Roberto. ¿Cómo ves tú este conflicto por el tema de Cachemira? ¿Sigue siendo una fuente de preocupación? No obstante, parecería que las tensiones habrían bajado. Sí, si me permites, ahora que tú hablaste del asunto de Hiroshima y Nagasaki, y que estamos cumpliendo 80 años, ayer o anteayer hubo un evento en las Naciones Unidas donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló acerca de este evento. Y habló acerca de todo lo que ocurrió, las víctimas, pero nunca mencionó a quién lo realizó. El único país que ha sido capaz de lanzar una bomba nuclear sobre otro país, sobre una población, que es Estados Unidos. Nunca lo mencionó. Eso habla del descrédito que las Naciones Unidas y al servicio de quienes están las Naciones Unidas y por qué se van desprestigiando también las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, que deberían ser el representante de todos los países, simplemente representan en muchas ocasiones a los grandes poderes mundiales. Pasando a lo que tú decías, Cachemira, yo veo el problema de Cachemira y, perdón, de Pakistán y la India, que sobre todo se basa en el conflicto en Cachemira y los problemas de terrorismo en ciertas zonas. Así como también el otro evento que hubo hace poco entre Tailandia y Camboya, como los esfuerzos soterrados que está realizando Estados Unidos dentro de estas concepciones, porque para debilitar las capacidades, sobre todo de China, de los países emergentes, y que es China. Recordemos que China, que todos estos países, Pakistán, la misma India, con la que China también tiene ciertos niveles de conflictos, pero que han logrado subsanarlos de alguna manera en los últimos tiempos. Camboya, que es muy importante para China. Tailandia más bien es más apegado a Occidente. Son países o son zonas inmensamente importantes para la geopolítica china, sobre todo en su intención de crear su nueva ruta de la seda, cuyo objetivo no es más que el de evitar ser en algún momento bloqueado por Estados Unidos en el mar de China meridional, en el mar del sur de China. Porque si es que visualizamos el mapa de China, a diferencia de Estados Unidos, que es un país casi una isla que tiene salida a los dos océanos, China tiene una salida limitada hacia el Océano Pacífico y que está rodeada de enemigos o de aliados de Occidente, que son al norte Japón, en el centro Taiwán y más al sur las Filipinas. Entonces China tiene un serio conflicto y un serio problema en sus capacidades de establecer relaciones comerciales, etcétera, en un supuesto caso de que haya un bloqueo en el mar de China meridional. Entonces China por esas circunstancias está creando nuevas rutas terrestres, rutas marítimas, rutas aéreas, para poder salir de ese encierro en el que le puede someter Occidente. Y parte de ese tramado va por tanto Camboya como Pakistán. Entonces, lo que está ocurriendo, que si bien tiene raíces profundas dentro de los dos países, que yo creo que en este momento no cabe analizar, lo que finalmente se circunscriben es a este mismo movimiento de grandes poderes cuyo objetivo, como te digo, es desestabilizar esta zona para crearle conflictos a China y que China no pueda salir de ese encierro estratégico que de alguna manera tiene y que podría ser después peor en alguna circunstancia de un enfrentamiento con Occidente y sobre todo con Estados Unidos. Absolutamente, Roberto. Es un recordatorio de lo frágil que es la paz en esta región. Roberto, finalmente, el último tema que te había planteado,
el conflicto entre Tailandia y Camboya, que también parecía que ya se enfrió un tanto, pero sigue siendo un punto de fricción en esta parte de Asia. ¿Cuál es tu criterio de la situación actual entre Tailandia y Camboya? Aparentemente, yo leía el día de ayer, si mal no recuerdo, de que habían llegado ya entre los dos países bueno, se sentaron en la mesa de negociaciones en Malasia y llegaron a un punto de separación de fuerzas y de disminución de las tensiones. Sin embargo, yo creo que, como te decía en principio, estos son conflictos permanentes y conflictos latentes que dependen de ciertos actores internos de los dos países y externos a los países y de intereses internos y externos para que se vuelvan a resurgir. De la misma manera de que puede resurgir cualquier momento el problema entre Israel e Irán. De hecho, yo creo que Israel e Irán solamente se están preparando para un nuevo round, si cabe, de enfrentamiento como el que ya hubo hace poco tiempo. Entonces, estos hechos que te digo, finalmente se enmarcan dentro de toda la dinámica geopolítica del nuevo orden mundial que deberíamos también ir pensando hacia dónde puede conducirnos. Y yo te doy cuatro escenarios, Timmy. El escenario número uno sería un mundo estable donde cada quien asume sus intereses y trata de solucionar los conflictos. Una nueva guerra fría donde nos volvamos a ver dos bloques sería el segundo escenario, dos bloques enfrentados ideológica, económica, culturalmente. Ese sería un posible segundo escenario. Y el peor escenario que nos podríamos enfrentar tal vez es un tercer escenario que es un colapso de todo orden global y en que cada país trate de acumular el mayor poder aliándose con algunos países y se vean diversos grupos y diversos bloques en cada uno de los escenarios. Y básicamente esos son los escenarios que nos podríamos enfrentar. La pregunta que deberíamos hacernos también desde aquí es, ¿dónde nuestros países, Latinoamérica, Sudamérica, el Ecuador, cómo y dónde se deben articular a esos posibles escenarios y cuál debería ser la estrategia que nosotros también tengamos que presentar y te podamos hacer para poder obtener el mayor beneficio o por lo menos minimizar los riesgos de enfrentarnos a estos escenarios tan preocupantes que se nos vienen encima? Perfecto, Roberto, el tiempo nos ha quedado corto. Este es un pensamiento que nos deja mucho en qué reflexionar, mi querido Roberto. Gracias, Robert, por tu análisis. A nuestros oyentes, los invitamos a seguir explorando estos temas con mayor profundidad a través de Convergente TV. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Robert, gracias una vez más. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, Robert. Muchas gracias, igualmente. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,